Un hombre me miró a los ojos y me dijo: «Tú ya no eres mi hijo». Tenía 11 años, y el hombre que pronunció esas palabras era mi propio padre. Pero eso no fue lo peor que me hizo. Lo peor vino después, cuando regresó con una desconocida para arrebatarme lo único que me quedaba en este mundo. Mi nombre es Miguel Ruiz, y lo que voy a contarte hoy es una historia que llevo 25 años cargando sobre mis hombros. Una historia de traición, de sangre, y de una promesa que le hice a mi madre mientras agonizaba. Si alguna vez alguien de tu propia familia intentó destruirte, entonces sabes exactamente de lo que hablo. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en los tribunales de Toledo cambió mi vida para siempre. Mis botas han levantado el polvo asfixiante de las llanuras de Castilla durante un cuarto de siglo. Mis manos se han agrietado bajo el sol de justicia que castiga estas tierras, y mis huesos han buscado el calor de una manta en las noches gélidas de un pájaro olvidado. Cargo conmigo heridas que el tiempo no ha sabido cicatrizar, marcas invisibles que duelen más que cualquier golpe de azada. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde la finca El Mirador, esa explotación agrícola que mis abuelos defendieron con uñas y dientes y que hoy descansa sobre mis hombros, siento la necesidad de volcar mi historia. No lo hago por soberbia ni por buscar lástima. Lo hago para que los recuerdos no se los lleve el viento, para entender de qué madera estoy hecho y por qué, a pesar de los temporales, sigo aferrado a este suelo, que un día intentó tragarme. Nací en un rincón perdido de la provincia de Toledo, un lugar donde el tiempo parece detenerse frente a la inmensidad de los campos de cereal. Aquí el paisaje es un mar de espigas que se pierde en el horizonte, y el aire siempre trae consigo ese aroma inconfundible a pasto seco y tierra arcillosa, especialmente cuando la lluvia de primavera amenaza con llegar. El Mirador no era solo una propiedad de mis abuelos. Para mí, era el universo entero. Entre sus lindes aprendí a leer los surcos, a distinguir el momento exacto para la siembra y a entender ese murmullo casi sagrado que emana de la tierra cuando se siente cuidada. Sin embargo, mi infancia no fue solo un juego entre trigales o el eco de las historias de mi abuelo sobre las siegas de antaño. Estuvo marcada por silencios espesos, por ausencias que pesaban más que el plomo. Mi madre, Mónica, era el alma de la casa. Tenía una voz dulce y una sonrisa que parecía templar el aire de la cocina. Mientras preparaba el guiso, solía cantar coplas antiguas que se filtraban por las ventanas y se mezclaban con el silbido de la brisa. Aún cierro los ojos y me veo de niño, sentado en una banqueta de madera a su lado, escuchándola hablar con pasión sobre la rotación de los cultivos, cómo seleccionar el mejor grano para la siguiente temporada, o cómo tratar al ganado con la dignidad que merece. «Escucha bien, Miguel», me decía siempre, acariciándome la frente. «La tierra tiene memoria y tiene alma. Si la tratas con respeto, ella te devolverá el sudor multiplicado por 10. Pero, si la traicionas, se volverá estéril como el rencor». Aquellas palabras dichas en la penumbra de nuestra cocina se convirtieron en mi primer mandamiento, y quizás, sin saberlo, en la razón por la que hoy sigo aquí. Porque hay frases que no se dicen con la boca, se dicen con el alma. Y cuando las pronuncia alguien que ama la tierra como mi madre la amaba, esas palabras echan raíces dentro de ti. Pero la felicidad en estas tierras suele ser tan breve como el rocío. Cuando cumplí 10 años, un invierno negro se llevó a mi madre tras una enfermedad que la consumió en apenas semanas. Eso fue todo lo que tuve para despedirme de ella. El día que se fue, el cielo de Toledo se tiñó de un gris plomizo, como si las nubes también quisieran guardar luto. Mi padre, Pablo Ruiz, permanecía junto a su lecho, sosteniendo su mano marchita, con una mirada que no reflejaba dolor, sino un vacío absoluto. No hubo lágrimas, no hubo consuelo. Se quedó allí, rígido como una estatua de sal. Yo, desgarrado por el pánico, me aferraba a ella suplicando un milagro. En su último aliento, Mónica me dedicó una sonrisa trémula, me acarició el cabello y susurró unas palabras que marcarían mi destino.
Cuida de tus abuelos, hijo. No permitas que nadie te arrebate esta tierra. Prométemelo. Aquel fue su testamento y mi condena. Y te lo digo ahora, si alguna vez le has hecho una promesa a alguien que amabas en su último momento de vida, entonces sabes que esas palabras se te tatúan en el alma, no se borran jamás. Las llevas contigo cada mañana al despertar y cada noche al cerrar los ojos. Tras el entierro, mi padre se transformó en un extraño, aquel hombre que me subía a hombros para alcanzar las manzanas y que reía con estruendo en las comidas familiares. Murió junto a mi madre. Se volvió huraño, distante, un fantasma que deambulaba por la casa con el aliento agrio por el orujo y los ojos empañados por un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a ausentarse durante días, dejándome solo en una casa que de repente me quedaba demasiado grande. Cuando regresaba, apenas me miraba. Yo ya no era su hijo, sino un recordatorio viviente de lo que había perdido. Un mediodía de calor sofocante. Cuando yo tenía 11 años, me llamó al patio. Me miró con una mezcla de cansancio y desidia, antes de soltar la sentencia. Miguel, recoge tus cosas. Te vas a vivir a El Mirador con tus abuelos. Yo ya no tengo fuerzas para cargar contigo. No hubo abrazos, no hubo promesas de visita, nada. Me quedé allí petrificado, apretando contra mi pecho la mochila de lona que mi madre me había cosido, mientras veía cómo él se daba la vuelta y se alejaba sin mirar atrás. En aquel momento no lloré. La conmoción era tan profunda que el dolor tardó días en encontrar la salida. Piensa en esto un segundo. Un niño de 11 años, abandonado por su padre, con una mochila cosida por su madre muerta como único equipaje, eso marca, eso te parte por dentro de una forma que ningún hueso roto podría igualar. Y lo peor no es el momento en que te dejan, es la noche siguiente, cuando estás solo en una cama que no es la tuya, en una casa que huele diferente, y te das cuenta de que nadie va a venir a buscarte, que tu padre eligió el vacío antes que a ti. Esa herida tarda décadas en cerrarse, si es que alguna vez se cierra. Pero llegar al mirador fue como encontrar un oasis en mitad del desierto. La finca se erigía sobre una loma suave, custodiada por encinas centenarias que parecían vigilar el paso de los siglos. La casa familiar, de piedra ruda y muros gruesos para aguantar los rigores de Castilla, me recibió con su porche cubierto de flores silvestres y aquel viejo balancín que siempre crujía con el viento solano. Mi abuelo Rodrigo, un hombre de piel curtida y manos callosas, me rodeó con un abrazo que olía a campo y a tabaco de liar. Mi abuela Virginia, con su mirada viva y esa voz que era puro bálsamo, me tomó de la mano para llevarme al interior, donde el aroma a bizcocho de limón recién salido del horno inundaba cada rincón. No llores, pequeño, me dijo con firmeza. Esta es tu herencia, tu hogar, y aquí nadie va a dejarte solo. Los años siguientes fueron los más formativos de mi vida. Rodrigo se convirtió en mi maestro y en mi sombra. Me enseñó que ser agricultor no es solo un oficio, sino una forma de entender la vida. Me llevaba a las tierras al alba para enseñarme a leer el cielo, a reconocer cuándo el suelo necesitaba descanso y a saber cuándo el ganado requería un refuerzo de forraje antes de que el frío apretara. Me hablaba de las sequías históricas, de cómo la familia se turnaba para regar a mano en las noches de insomnio y de la alegría compartida de las siegas cuando el pueblo entero se convertía en una sola familia. A través de su voz comprendí que el mirador no era una simple parcela de tierra, era un legado de sudor y sangre que definía quiénes éramos. Y aquí aprendí algo que me ha acompañado toda la vida. Tu identidad no la defines tú solo, la definen las generaciones que vinieron antes y la responsabilidad que asumes con las que vendrán después. Por su parte, mi abuela Virginia me enseñó la otra cara de la moneda, la paciencia y la resiliencia. Sentado a sus pies, mientras ella hacía ganchillo en su sillón de orejas, me contaba historias de mi madre de joven, de cómo trabajaban el huerto juntas y de la pasión que Mónica sentía por estas hectáreas.
Tu madre llevaba el campo en las venas, Miguel. Ahora esa sangre corre por las tuyas, y es tu deber que siga fluyendo. Aquellas palabras me otorgaban un propósito, pero también una carga de responsabilidad que a veces me quitaba el sueño. No todo era idílico. Muchas noches, tumbado bajo el techo de vigas de madera, pensaba en mi padre. Sus visitas eran escasas, breves y cargadas de una tensión eléctrica. Venía, hacía 4 preguntas por compromiso y se marchaba antes de que terminara el café. Una tarde, muerto de curiosidad y dolor, me atreví a preguntarle: «Papá, ¿por qué no te quedas aquí? Hay sitio para todos». Él suspiró, evitó mi mirada y respondió con una frialdad que me heló el alma: «Lo entenderás cuando seas mayor, Miguel. La tierra no solo da frutos, también entierra a la gente». Aquella espina de abandono se clavó hondo en mi pecho, creciendo conmigo mientras me hacía hombre. Y es curioso, porque hay dolores que no sanan con el tiempo, se transforman, se convierten en algo diferente, a veces en fuerza, a veces en rencor. En mi caso, se convirtió en una determinación silenciosa. Aprendí muy joven que las personas que deberían quererte no siempre lo hacen, y que esperar su amor es como esperar lluvia en agosto en estas tierras. Puedes pasar la vida mirando al cielo y morir de sed. A pesar de todo, el mirador fue mi salvación. Aprendí a montar a caballo, a reparar cercas que el invierno había vencido y a predecir la tormenta solo por el cambio de color en las nubes sobre los montes de Toledo. En los veranos, bajo la sombra protectora de la gran encina, bebíamos la limonada que mi abuela enfriaba en el pozo, mientras veíamos morir el sol sobre los campos de alfalfa. «Todo esto será tuyo, Miguel», decía el abuelo con solemnidad, «pero recuerda, la tierra solo te pertenece si eres capaz de amarla más que a ti mismo». Esa pasión se convirtió en mi motor. Empecé a devorar libros de agronomía, a interesarme por los avances técnicos que veía en los pocos programas agrícolas de la televisión, y a soñar con transformar el mirador en una explotación de vanguardia, donde la sabiduría de mis ancestros se diera la mano con la tecnología del siglo XXI. Pero no podía imaginar entonces que mi mayor batalla no sería contra las plagas o la falta de lluvia. Mi mayor batalla sería contra mi propio apellido. A los 15 años ya sentía que la tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad que traería de vuelta a mi padre, y con él un torbellino de decisiones imposibles entre la lealtad familiar y la promesa sagrada que le hice a esta tierra. Pero eso es algo que el tiempo, siempre implacable, se encargaría de revelar. Por ahora, me basta con recordar el calor de aquel hogar y el susurro de mi madre, que aún hoy parece guiar mis pasos entre los surcos. Aquellos fueron mis cimientos, la memoria que me mantiene en pie frente a lo que está por venir. Los años de adolescencia que pasé bajo el ala de mis abuelos forjaron en mí un amor feroz por la tierra, una conexión casi mística con los ciclos de la cosecha, y una añoranza anticipada por esos días de paz que, en el fondo de mi alma, sabía que no durarían para siempre. Durante aquel tiempo, mi deseo evolucionó. Ya no solo quería conservar la finca para que no se hundiera, aspiraba a transformarla en una explotación de vanguardia, en algo que hiciera que los nombres de Rodrigo y Virginia resonaran con orgullo en toda la comarca de la Sagra. Comprendí que para honrar el pasado debía dominar el futuro, y que eso requería una paciencia que solo se cultiva observando cómo crece el trigo. A los 16 años, mi refugio dejó de ser el campo para convertirse en el pequeño despacho al fondo de la casa, un rincón que olía a papel viejo y a cera. Allí, mis abuelos custodiaban una estantería cargada de tesoros, tratados de agronomía de los años 70, manuales sobre la cría de ganado ovino y revistas del sector que mi abuelo Rodrigo coleccionaba como si fueran reliquias. Los devoraba noche tras noche bajo la luz temblorosa de un flexo, peleándome con términos como estrés hídrico, nitrificación del suelo o capacidad de intercambio catiónico. Anotaba en un cuaderno cada idea sobre cómo optimizar el barbecho.
¿O qué maquinaria podría aliviar la espalda de mi abuelo? Virginia, al pasar con un vaso de leche caliente, me sonreía con melancolía. Eres el vivo retrato de Rodrigo cuando mozo, Miguel. Tienes los pies en el barro, pero la cabeza en las estrellas. Sus palabras eran mi combustible, aunque las dudas me asaltaban en cuanto salía al sol. ¿Sería yo capaz de gobernar el Mirador? Hablamos de cientos de hectáreas de suelo arcilloso, un rebaño que no entiende de descansos, y una climatología caprichosa que en Toledo puede pasar de la helada negra a la solana abrasadora en un abrir y cerrar de ojos. Yo era un muchacho que apenas había cruzado los límites de la provincia. En esos momentos de flaqueza, Rodrigo se sentaba conmigo en el porche, me ponía su mano callosa en el hombro y sentenciaba: la tierra no te pide que lo sepas todo hoy, hijo, te pide que la escuches. Si la amas, ella misma te dirá cuándo tiene sed y cuándo está satisfecha. Con esa premisa, me lancé a descubrir la agricultura del siglo XXI. En la vieja televisión de tubo, vi un reportaje sobre el cultivo hidropónico y el riego por goteo automatizado. Me quedé prendado. La posibilidad de fusionar la sabiduría ancestral de mi familia con la tecnología me obsesionó. Empecé a frecuentar la biblioteca del instituto y a gastar mis pocas pesetas en el locutorio del pueblo para investigar en Internet. Leía sobre sensores de humedad, drones para el mapeo de cultivos y el uso de datos para predecir las cosechas. Cada descubrimiento era una chispa que alimentaba un incendio de ambición sana. Mi último año de bachillerato fue un calvario de codos y café. No era el estudiante más brillante en literatura, pero en ciencias y matemáticas era imbatible, porque veía en cada ecuación la solución para la finca. Mis abuelos fueron mi retaguardia. Virginia repasaba mis trabajos de lengua, aunque siempre decía con un suspiro que mi madre, Mónica, habría sabido corregirlos mejor. Rodrigo, por su parte, hacía sacrificios en silencio. Vendía un poco más de grano o algún ternero extra para ir llenando un sobre que decía: para la Universidad de Miguel. Tú hinca los codos, muchacho, me decía con gravedad. Del dinero ya nos encargamos los viejos. El día que llegó el sobre de la Universidad Politécnica de Madrid, confirmando mi plaza en Ingeniería Agronómica, solté un grito que debió oírse hasta en la plaza del pueblo. Corrí a casa y los abracé con tal fuerza que casi los levanto del suelo. Virginia rompió a llorar de alegría. Rodrigo solo sonrió, pero vi como una lágrima solitaria se perdía entre sus arrugas. Vete, Miguel, susurró. Vete a la capital y trae de vuelta el conocimiento que nosotros nunca pudimos alcanzar. Pero el miedo me atenazaba. Madrid era un monstruo de asfalto a 70 kilómetros de mi paz, y yo temía no estar a la altura, o, peor aún, que mi ausencia marchitara el Mirador. La despedida en la estación de autobuses fue un desgarro silencioso. Mi abuela me entregó una lata de galletas de manteca, y mi abuelo deslizó en mi mochila un cuaderno de hule donde había anotado, con su letra de trazo firme, los secretos del clima de la zona durante los últimos 50 años. No olvides de dónde vienes, porque si pierdes tus raíces, el viento te llevará como a la paja. Fue su último consejo. Mientras el autobús enfilaba la carretera hacia Madrid, lloré sin consuelo, sintiendo sobre mis hombros el peso de 3 generaciones y la promesa que le hice a mi madre. La Politécnica fue un choque brutal. Me sentía un extraño entre hijos de terratenientes y chicos de ciudad que nunca habían visto una asada. Pero me negué a hacer el paleto de Toledo. Estudiaba hasta que me ardían los ojos, centrándome en la agricultura de precisión. Me fascinaba la monitorización por satélite y las energías renovables aplicadas al riego cada vez que aprendía a programar un sensor. Visualizaba mi finca convertida en el modelo a seguir de toda Castilla-La Mancha. Porque el conocimiento sin propósito es solo información, pero el conocimiento con raíces es poder. Y yo tenía las raíces más profundas de toda la Politécnica. Sin embargo, las sombras no me abandonaban. Mi padre, Pablo, era un eco lejano y frío. Llamaba 1 o 2 veces al año, siempre con una voz pastosa y distante.
haciendo preguntas banales que denotaban su total desinterés por mi vida, o por la de sus propios padres. La brecha entre nosotros era ya un abismo insalvable, pero en un rincón infantil de mi alma, aún deseaba que algún día me mirara con el orgullo con el que Rodrigo me miraba al partir. Esa es la trampa del abandono. Nunca dejas de buscar la aprobación de quien te dejó. Todo se truncó una tarde de enero, bajo un cielo madrileño, gris y hostil. Estaba en el laboratorio calculando caudales cuando el teléfono vibró. La voz de mi abuela Virginia era un hilo roto que apenas podía sostenerse. Miguel, tu abuelo, le ha dado un ataque al corazón. No ha llegado a la ambulancia. Sentí que el mundo se detenía. El hombre que era mi roca, mi guía y mi verdadera figura paterna, se había ido. Me desplomé en el suelo del laboratorio, rodeado de probetas y cables, mientras el llanto me ahogaba. Volví a Toledo con el alma en jirones. El viaje fue un desfile de recuerdos. Rodrigo enseñándome a ordeñar, su risa ronca cuando yo tropezaba con los aperos, su olor a sol y a tierra. El funeral fue sencillo, pero el pueblo se volcó. Rodrigo era un hombre de palabra, en una tierra donde eso todavía significaba algo. Frente a su ataúd, en la pequeña iglesia de piedra, juré que su esfuerzo no caería en saco roto. Días después, Virginia me pidió que nos sentáramos en el salón. Con las manos temblorosas, sacó una caja de caudales y me entregó un documento oficial, el testamento. Al leerlo, el corazón me dio un vuelco. Rodrigo había dispuesto de su herencia con una claridad meridiana. La finca, el mirador, los derechos de la PAC, el ganado y cada metro cuadrado de tierra pasaban a ser de mi propiedad absoluta. Había dejado a mi padre solo la legítima, estricta, lo mínimo que obliga la ley española, alegando su desapego y falta de cuidado hacia la explotación. Toda la responsabilidad recaía sobre un joven de 19 años. ¿Por qué, abuela?, pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué saltarse a mi padre? Porque tú eres el que tiene la tierra en el corazón, Miguel. Tu padre hace mucho que vendió su alma a otros demonios. Rodrigo sabía que en tus manos el mirador seguiría vivo. En las suyas sería solo dinero para malgastar. Pero la noticia del testamento fue la mecha de una bomba. Pablo apareció en la finca 3 días después. Bajó de su furgoneta dando un portazo, con el rostro desencajado y el tufo a alcohol precediéndole. «Esto es un robo», gritó estampando la copia del testamento contra la mesa de la cocina. «¿Cómo se le ocurre a ese viejo dejarle todo a un niñato que ni siquiera se ha afeitado todavía? Yo soy el heredero legítimo». El miedo me paralizó, pero Virginia se levantó con una dignidad que me dejó sin aliento. «Tú abandonaste esta casa y a tu hijo, Pablo. Tu padre te dio 1000 oportunidades y las tiraste todas por la borda. El mirador no se toca». Mi padre me clavó una mirada cargada de un odio puro, un resentimiento que parecía haber estado macerando durante años. «Te crees muy listo con tus libros de Madrid, ¿verdad, Miguelito?», me espetó señalándome con un dedo tembloroso. «¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío por derecho de sangre? Pues te advierto una cosa. Voy a impugnar este papel hasta que te quedes sin una peseta. Esta tierra me pertenece, y no voy a parar hasta que te vea suplicando en la calle». Se dio la vuelta y se marchó, dejando una nube de polvo y una amenaza que pesaba más que cualquier tormenta que hubiera azotado Castilla. Me quedé allí mirando mis manos, preguntándome si realmente era lo suficientemente fuerte para defender el legado de mis abuelos frente a mi propia sangre. Hay momentos en la vida en los que te enfrentas a una decisión que lo define todo. No es una decisión entre lo bueno y lo malo, sino entre dos formas de dolor: defender lo que es tuyo o ceder ante quien comparte tu apellido. Si alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tus principios, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Tras el entierro de mi abuelo Rodrigo, la vida en el mirador se convirtió en un ejercicio de resistencia. El duelo pesaba en el aire tanto como el polvo en los días de siega, pero no había tiempo para las lágrimas. El ganado seguía teniendo hambre
y los campos no entendían de tristezas. Mi padre desapareció de escena durante un par de años, un respiro que aproveché para volcarme en los libros en Madrid. Pasaba la semana entre aulas y laboratorios, y cada viernes sin falta tomaba el autobús a Toledo para ponerme el mono de trabajo y deslomarme ayudando a la abuela Virginia. El agotamiento era crónico, pero la promesa que le hice a Rodrigo y el temor a que la finca decayera me servían de puntal. Sin embargo, la tregua terminó de forma abrupta. 2 años después, la tempestad regresó con un rostro que no esperaba. Pablo, mi padre, volvió a cruzar la cancela de la finca, pero esta vez traía escolta. Lo acompañaba una mujer llamada Lucía, que apenas superaba los 20 años y cuya mirada, afilada y ambiciosa, escaneaba la propiedad como quien tasa un botín. Miguel, Lucía y yo nos hemos casado por lo civil, anunció mi padre con una frialdad que me revolvió las entrañas. Y como ahora somos un matrimonio legal, vamos a instalarnos en la casa principal. Es mi derecho como hijo y como esposo. Se me formó un nudo en la garganta. Mi abuela Virginia, cuya salud se marchitaba por momentos, intentó balbucear una protesta, pero mi padre la cortó en seco, esgrimiendo el derecho de habitación y otros tecnicismos legales sobre el uso de la vivienda familiar. Y aquí viene el mayor error de mi vida. Por no martirizar más a mi abuela y evitar que su corazón fallara de nuevo por un disgusto, bajé la cabeza y les dejé entrar. A veces, la compasión te convierte en cómplice de tu propia destrucción. Creí que estaba protegiendo a Virginia, pero en realidad estaba abriendo la puerta al lobo. El lobo traía garras de ambición y dientes de codicia. Lucía no tardó ni una semana en desplegar su verdadera naturaleza. No tenía el menor respeto por los ciclos del campo ni por la historia que guardaban aquellos muros de piedra. Para ella, el mirador no era un legado, era un activo inmobiliario que estaba infrautilizado. No dejaba de susurrarle al oído a mi padre planes que me hacían hervir la sangre. Pablo, esto es un desperdicio de terreno. Si logramos una recalificación de suelo, podríamos parcelar la zona de las encinas y construir una urbanización de chalets de lujo. El pueblo está creciendo y Madrid está a un paso. Sería una mina de oro. Podríamos dejar este lodazal y vivir como señores en la capital. Yo me mantuve como un muro de contención, como heredero universal de la nuda propiedad, según el testamento de mi abuelo. Ninguna segregación de fincas ni venta podía realizarse sin mi consentimiento y firma. Aquello enfureció a Lucía, que inició una campaña de acoso y derribo. Empezó a quejarse de todo, del olor a estiércol, del rugido de los tractores al amanecer y sobre todo de mi presencia. La tensión alcanzó su cenit cuando anunció que estaba embarazada. Ahora que vamos a traer un niño al mundo, necesitamos espacio y dignidad, soltó mi padre una tarde en el comedor mientras evitaba mirarme a los ojos. Miguel, tú ya eres un ingeniero, tienes tu vida en Madrid. Lucía dice que el bebé necesita tu habitación para su cuarto de juegos y sus cosas. Tienes que desalojar la casa. De inmediato, me quedé de piedra. Mi propio padre me desahuciaba de la casa donde nací, la casa que mi abuelo me confió para proteger la estirpe. Miré a la abuela Virginia. Estaba hundida en su sillón, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, amordazada por el miedo a las represalias de Pablo. Esta es mi casa, padre, respondí, intentando que no me temblara la voz. El abuelo Rodrigo me nombró heredero para que velara por la tierra y por la abuela. No voy a marcharme. Lucía saltó de la silla como si la hubieran pinchado, fingiendo un ataque de nervios de manual. ¿Lo ves, Pablo? Tu hijo es un egoísta. Nos odia y desprecia a su futuro hermano. No puedo criar a un hijo bajo el mismo techo que este energúmeno. Mi padre, completamente anulado por la voluntad de su mujer, se levantó gritando: «¡Fuera de aquí! Si tanto quieres la finca, vete a dormir con las bestias al pajar, pero no quiero volver a ver tu cara en esta casa». Y así, en un acto de humillación que aún hoy me escuece, terminé instalándome en el viejo cobertizo de herramientas junto al establo.
Acondicioné un rincón entre aperos y sacos de simiente. No había calefacción, solo una vieja estufa de butano que apenas templaba el aire, y el frío del suelo de piedra se me calaba hasta los huesos en las noches de invierno toledano. Pero desde allí, en la penumbra, podía vigilar mis cultivos. Y lo más importante, podía colarme en la casa principal para cuidar a mi abuela cuando ellos salían al pueblo a malgastar el poco dinero que quedaba. Ahora te pregunto algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías aguantado durmiendo en un establo, en tu propia finca, mientras unos intrusos ocupan tu casa? Piénsalo, porque yo lo hice, y lo hice por ella, por Virginia. Hay batallas que no se ganan con espadas ni con gritos, se ganan con resistencia, se ganan apretando los dientes cuando el frío te muerde. Y recordando por qué estás ahí. Mi madre me pidió que cuidara esta tierra, y ningún cobertizo helado iba a hacerme olvidar esa promesa. Los meses pasaron como una pesadilla. Nació Hugo, el niño, y Lucía lo utilizó como un escudo humano para sus demandas. Exigió vender el ganado alegando que las moscas eran un foco de infección para el bebé. Presionaba a mi padre para que abandonara el mantenimiento de los cereales, queriendo demostrar que la explotación era deficitaria y que la única salida era la venta. Mi padre, abandonado al alcohol y a la desidia, dejó de trabajar. Se pasaba las horas discutiendo con los pocos jornaleros que aún nos guardaban lealtad, mientras las deudas empezaban a asomar por debajo de la puerta. Y entonces llegó el punto de no retorno. Recibí un soplo de un antiguo compañero de estudios que trabajaba en una notaría de Toledo. Habían intentado presentar un documento de compraventa de la parcela norte, la más valiosa por su acceso al pozo y al regadío, con una firma que pretendía ser la mía. Habían intentado falsificar mi identidad para trocear la herencia de mi abuelo. Fue entonces cuando comprendí que la paciencia se había agotado si seguía siendo un observador pasivo. El mirador moriría bajo el asfalto y la codicia. Me puse en contacto con un abogado de la Unión de Pequeños Agricultores, experto en derecho agrario y sucesiones. Miguel, la ley está de tu parte por el testamento, me advirtió con gravedad, pero ellos están dentro de la casa y hay un menor de edad por medio. Va a ser un proceso judicial largo, costoso y sobre todo va a ser una guerra fratricida que te va a destrozar por dentro. ¿Estás seguro? Apreté los puños, sintiendo el aroma de la tierra arcillosa que entraba por la rendija del pájar. Pensé en la sonrisa de mi madre, en las manos callosas de Rodrigo y en la dignidad herida de Virginia. Estoy seguro, sentencié. Por mi sangre y por mi tierra, no voy a dejar que destruyan lo que 3 generaciones tardaron un siglo en levantar. Que empiece la batalla. La atmósfera en la finca El Mirador se volvió irrespirable. Una guerra de guerrillas donde el odio sustituyó al respeto. Mi padre y Lucía, acorralados por su propia codicia, dejaron de disimular. Intentaron quebrantar mi voluntad, hostigándome en mi refugio del pájar. Cortaban el suministro eléctrico que llegaba de la casa principal, saboteaban los depósitos de gasoil de los tractores, o bloqueaban los caminos de servidumbre con maquinaria vieja y oxidada para impedir mi paso, pero cometieron un error de cálculo fatal. Pensaron que seguía siendo aquel niño desvalido que mi padre despachó con una mochila de lona. No comprendieron que frente a ellos tenían a un ingeniero agrónomo respaldado por la ley, con la legitimidad de la tierra en las venas, y una voluntad forjada a fuego y escarcha. Si hay algo que la tierra me enseñó, es que la paciencia no es debilidad. La paciencia es la estrategia del que sabe que el tiempo juega a su favor. Y mi tiempo había llegado. Inicié la ofensiva legal en los juzgados de Toledo. Presenté una demanda de desahucio por precario y una acción de protección del patrimonio, fundamentada en el testamento hológrafo de mi abuelo Rodrigo y en la evidente administración desleal de la propiedad. La batalla en los tribunales fue un calvario emocional. Vi a Lucía interpretar el papel de su vida, derramando lágrimas de cocodrilo ante el juez, alegando que yo era un monstruo que pretendía dejar a un lactante en la indigencia.
Escuché a mi padre acusarme de mal hijo y de traicionar la sangre. Sin embargo, los hechos eran tercos y los documentos implacables. Las pruebas periciales demostraron el abandono sistemático de la explotación, el impago de las cuotas de la seguridad social agraria y lo que sentenció su destino. El informe caligráfico que confirmaba el burdo intento de falsificar mi firma para enajenar las parcelas de regadío. El magistrado dictó sentencia a mi favor. Se decretó el lanzamiento y se les concedió un plazo improrrogable de 60 días para desalojar la vivienda. El día que cruzaron la cancela, por última vez, el aire se sintió más limpio. Aunque el sabor fuera agridulce, observé desde la distancia cómo mi padre cargaba sus escasas pertenencias en la furgoneta. Tenía la mirada perdida en el suelo y los hombros hundidos bajo el peso de una derrota que él mismo se había buscado. Lucía, fiel a su estilo, no dejó de lanzar improperios y maldiciones contra los muros de piedra, como si la casa tuviera la culpa de su fracaso. No sentí el triunfo que esperaba, solo una punzada de compasión por aquel hombre que un día fue mi héroe y terminó siendo un extraño. Cuando el motor de la furgoneta se perdió tras la loma, el mirador soltó un suspiro de alivio que resonó en cada encina. Pero lamentablemente, la victoria llegó con un vacío irreparable. Mi abuela Virginia no alcanzó a ver el sol de la justicia. Falleció apenas unas semanas antes del fallo judicial, en aquella modesta habitación del establo que habíamos transformado en su último baluarte de dignidad. Se fue en silencio, apretando mi mano con sus dedos sarmentosos, mientras el viento solano golpeaba las vigas. Haz que estas tierras vuelvan a cantar, Miguel. Hazlo por el abuelo, por tu madre y por ti, susurró antes de que su luz se apagara. Hay lecciones que solo se aprenden perdiendo a las personas que más amas. Mi abuela me enseñó que la verdadera fuerza no es gritar más fuerte que nadie, es aguantar, en silencio, en dignidad, sabiendo que haces lo correcto, aunque el mundo entero parezca estar en tu contra. Con el control absoluto de la finca, inicié la reconstrucción. Invertí hasta el último céntimo de los ahorros que mis abuelos custodiaron con tanto celo y solicité un crédito de ICO para jóvenes agricultores. Fue el momento de pasar de los planos a la realidad. Después de años soñando con números en un cuaderno y planos dibujados a la luz de un flexo, por fin podía tocar el futuro con las manos. Implementé el riego por goteo con telemetría que había diseñado en la Politécnica. Levanté invernaderos de alta tecnología con control de clima y recuperé el ganado, pero esta vez apostando por la excelencia. Una cabaña de producción ecológica certificada, destinada a los mercados más exigentes de Madrid. Los años siguientes fueron un testamento de esfuerzo. Trabajé de sol a sol, de cosecha en cosecha, sin distinguir domingos de festivos, cada gota de sudor sobre la tierra arcillosa, cada madrugada analizando mapas de rendimiento y niveles de nitrógeno. Era un ladrillo más en la promesa cumplida. El mirador dejó de ser una herencia en ruinas para transformarse en la explotación modelo de toda Castilla-La Mancha, un faro de modernidad que respetaba, por encima de todo, la tradición. Y eso me enseñó la lección más valiosa de todas. No tienes que elegir entre el pasado y el futuro. Puedes honrar a tus ancestros mientras construyes algo que ellos jamás imaginaron. La clave está en no perder nunca de vista de dónde vienes, mientras caminas hacia donde quieres llegar. Una tarde de este último otoño, con el sol poniente bañando los campos de cereal en un oro líquido y profundo, me detuve en el centro de la finca. Contemplé la exuberancia de los cultivos, el brillo especular de los invernaderos y el murmullo rítmico de los aspersores fundiéndose con el mugido de las vacas en el valle. Cerré los ojos y por primera vez en 25 años sentí una paz absoluta. No la paz de quien ha ganado una guerra, sino la paz de quien finalmente ha llegado a casa. La brisa traía ese aroma a tierra roja y tomillo, y por un instante pude sentir la presencia de Mónica, de Rodrigo y de Virginia, como si sus sombras caminaran a mi lado, sonriendo ante la obra terminada.
Supe hace poco que mi padre vive en un pequeño piso de alquiler en la ciudad, consumido por la soledad después de que Lucía lo abandonara en cuanto se agotó la última moneda que pudo sacarle. No sé si el tiempo me otorgará la generosidad de perdonarlo, pero he decidido que su sombra no oscurecerá más mi camino, porque cargar con el odio hacia alguien es como arar un campo con veneno. Destruyes la tierra que intentas cultivar, y si estás escuchando esto, y hay alguien en tu vida que te hizo un daño profundo, quiero que sepas algo. El perdón no es para ellos, es para ti. No tienes que perdonar hoy ni mañana, pero no dejes que el rencor te consuma, porque si he aprendido algo en estos 25 años, es que la tierra nos enseña una gran verdad. Todo lo que no sirve se pudre, pero lo que tiene raíces fuertes siempre vuelve a florecer. Me quedé allí, solo ante la inmensidad de mi destino, y susurré al viento: lo hemos conseguido, abuelo. La tierra sigue siendo nuestra. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Toledo, comprendí que pasara lo que pasara, este era mi sitio, mi refugio, mi hogar, mi legado eterno. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí, si algo de lo que dije resonó en tu corazón, déjame un comentario contándome tu historia. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te tocó? Y dime de dónde eres, porque cada rincón del mundo tiene su propio mirador, y cada persona tiene una tierra que defender. Dale like, suscríbete al canal, porque vienen muchas más historias como esta. Y recuerda, la tierra tiene memoria, y tú también.